Si tienes más de 60 años y sufres de dolor del nervio ciático, que vuelve una y otra vez sin importar cuántos estiramientos hagas, el problema podría no estar en tu disco vertebral en absoluto. Podría tratarse de una simple deficiencia de un mineral que está debilitando tu tejido conectivo y dañando tus nervios. Soy el Dr. Javier Morales del canal Bienestar y Fuerza Senior y hoy voy a revelarte una conexión entre la ciática y la deficiencia de un nutriente específico que la mayoría de los médicos nunca revisa. Lo que aprenderás en los próximos minutos podría finalmente darte un alivio duradero, en lugar de soluciones temporales que solo calman el dolor por un momento. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde estás viendo este video hoy y cuál es tu edad. Escribe en los comentarios tu país o ciudad y tu edad. Eso nos ayuda a crear contenido que realmente sirva a personas como tú. Comencemos entendiendo qué es realmente la ciática. La ciática es un problema relacionado con el nervio ciático, que es el nervio más largo y más grande de todo el cuerpo humano. Si observas el ancho de tu pulgar, ese suele ser aproximadamente el grosor de este nervio en el punto donde sale de la parte baja de la espalda y del sacro. En realidad, el nervio ciático está formado por 5 raíces nerviosas diferentes que se unen para formar un solo nervio. Cuando aparece algún problema en ese nervio, a esa condición la llamamos ciática. Existen muchos estiramientos excelentes que puedes encontrar y que ayudan a aliviar la ciática temporalmente. Y absolutamente recomiendo hacerlos. Pero el problema es lo que ocurre más tarde ese mismo día o al día siguiente, cuando el dolor regresa exactamente igual que antes. Hoy vamos a hablar de lo que podemos hacer para corregir realmente este problema desde su raíz. Sabemos que aproximadamente el 90% de los casos de ciática están relacionados con el disco intervertebral. El disco tiene una capa externa y una capa interna. El interior es muy parecido a una dona rellena de gelatina. Cuando la parte externa de ese disco se debilita, parte de ese material gelatinoso puede salir y presionar las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Cuando eso ocurre, aparece dolor en el glúteo o un dolor que se irradia por la parte posterior de la pierna, bajando incluso hasta el pie o hacia el lado externo de la pierna. A veces no se trata solo de dolor intenso, también puede presentarse como entumecimiento, ardor, una sensación profunda e irritante o una molestia constante. Ahora bien, aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante. Hace algún tiempo descubrí una condición que me llamó mucho la atención porque nunca había oído hablar de ella antes y cambió por completo la forma en que pienso sobre la ciática. Esta condición se llama mieloneuropatía. La palabra mielo proviene de mielo, que significa la médula espinal, el sistema nervioso que recorre la columna vertebral. Neuropatía significa daño en los nervios. Por lo tanto, mieloneuropatía significa una combinación de problemas que afectan tanto a la médula espinal como a los nervios periféricos que salen de ella. Esta condición puede causar todo tipo de problemas nerviosos, incluyendo ardor, dolor profundo, entumecimiento, dolor intenso e incluso debilidad muscular, porque los nervios están conectados directamente con los músculos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la causa más común de esta condición. La mieloneuropatía suele ser causada por una deficiencia de cobre. También puede ser causada por una deficiencia de vitamina E o de folato, pero la mayoría de las veces se debe a una deficiencia de cobre. Así que comencé a investigar la relación entre el cobre y el nervio ciático y encontré información absolutamente fascinante que podría cambiar por completo la manera en que tratamos la ciática. En primer lugar, existen todo tipo de terapias que utilizan cobre para tratar la inflamación y el dolor. Hay pulseras de cobre, parches de cobre,
cremas con cobre e incluso soportes o fajas especiales que se colocan alrededor de la cadera superior, cubriendo el origen del nervio ciático, que están recubiertos con cobre. Muchas personas están reportando resultados sorprendentes con estos productos basados en cobre. No sabemos exactamente por qué el cobre ayuda con el dolor y la inflamación cuando se aplica sobre la piel. Es posible que pequeñas cantidades se absorban a través de la piel, pero también sabemos que el cobre es un metal altamente conductor. Tal vez esté influyendo en los campos eléctricos del cuerpo en zonas donde existe dolor o desequilibrio nervioso. No existe demasiada investigación científica sobre esto todavía, pero eso no significa que no funcione. La cantidad de personas que reportan un gran alivio utilizando productos de cobre es bastante grande, y estamos hablando de personas escépticas. Personalmente, no voy a esperar a que existan estudios definitivos para considerar algo que podría funcionar, especialmente cuando se trata de algo de bajo riesgo, no tóxico y relativamente económico que cualquiera puede probar. Incluso en el antiguo Egipto se utilizaban pulseras y joyas de cobre para tratar el dolor, la inflamación y la artritis. Curiosamente, algunas organizaciones modernas dicen que no existe evidencia válida para el uso de pulseras de cobre o magnéticas, pero con los años he aprendido que cuando ciertas organizaciones dicen que algo no funciona, muchas veces vale la pena investigarlo con más profundidad. Ahora bien, todo esto se refiere al uso externo del cobre, pero ¿qué sucede con la deficiencia interna de cobre? ¿Y qué tiene que ver eso con la ciática? La respuesta es que tiene mucho que ver. El cobre participa en varios procesos enzimáticos fundamentales dentro del cuerpo. Uno de los más importantes utiliza el cobre como cofactor esencial para la producción de colágeno y tejido conectivo. Y adivina qué, el disco intervertebral está hecho en gran parte de colágeno. Aproximadamente el 75% de la parte externa del disco está formada por colágeno. Esto significa que si tienes deficiencia de cobre y, por lo tanto, una producción deficiente de colágeno, el disco puede debilitarse. Ese debilitamiento hace que el disco sea mucho más propenso a sobresalir o herniarse presionando el nervio ciático. El cobre también participa en enzimas relacionadas con el sistema nervioso, la transmisión nerviosa y la producción de mielina, que es la capa protectora que recubre los nervios. Cuando observamos todo esto en conjunto, muchas cosas comienzan a encajar entre una deficiencia de cobre y los problemas del nervio ciático. Algunas personas que tienen deficiencia de cobre también desarrollan síndrome del túnel carpiano. El cobre es esencial para el colágeno y el tejido conectivo. He hablado en otros videos sobre la importancia de la vitamina C en la formación de colágeno. Pero si observamos cómo funciona la naturaleza, el cobre forma parte del complejo natural de la vitamina C. Trabajan juntos. Tenemos cobre para el colágeno y el tejido conectivo, pero también tenemos cobre para el sistema nervioso. Ciertas áreas del cerebro contienen niveles muy altos de cobre, especialmente las regiones involucradas en la producción de dopamina. Por eso muchas personas con enfermedad de Parkinson suelen presentar deficiencia de cobre, ya que esta enfermedad está relacionada con la dopamina. La dopamina es fundamental para la conexión entre nervios y músculos. El cobre también participa en la producción de energía, ayuda a regular el sueño, contribuye a la producción de melanina que evita el encanecimiento prematuro del cabello. Participa en la formación de glóbulos rojos, ayuda en la formación de huesos y actúa como antioxidante. Como puedes ver, el cobre cumple muchas funciones dentro del cuerpo humano. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo puede una persona desarrollar una deficiencia de cobre? Existen muchas razones. La primera es simplemente no consumir suficiente cobre en la dieta. Los alimentos más ricos en cobre son los mariscos, especialmente las ostras y otros moluscos,
así como las vísceras como el hígado, y estos son alimentos que muchas personas no consumen regularmente. Los atletas también suelen tener niveles bajos de cobre porque el ejercicio físico aumenta la demanda de este mineral. Esto ocurre especialmente cuando entrenan a grandes altitudes, donde el esfuerzo adicional afecta a los glóbulos rojos. Si un atleta entrena intensamente y no se alimenta correctamente, puede desarrollar deficiencia de cobre y terminar con debilidad en el tejido conectivo, los tendones, los ligamentos, los músculos y los discos vertebrales. Tomar grandes cantidades de zinc sin equilibrarlo con cobre también puede provocar una deficiencia. El exceso de hierro puede agotar las reservas de cobre. Los productos de harina refinada, enriquecida, como pan o pasta, también pueden contribuir a la pérdida de cobre. El flúor presente en el agua del grifo puede reducir los niveles de cobre. El exceso de vitamina C en forma de ácido ascórbico en suplementos también puede disminuir el cobre. Si alguien toma 2, 3 o incluso 4 gramos diarios de ácido ascórbico, eso puede reducir las reservas de cobre. La sudoración excesiva también puede eliminar cobre, ya que parte de este mineral se pierde a través del sudor. La exposición excesiva al sol puede disminuir el cobre debido a su relación con la producción de melanina. El estrés y los niveles elevados de cortisol también agotan el cobre. Incluso tomar demasiado potasio sin minerales, traza como el cobre, puede empeorar la deficiencia. El consumo de agua destilada también puede provocar deficiencia de minerales, incluido el cobre, si no se añaden nuevamente minerales al agua. Los niveles altos de niacina pueden disminuir el cobre en cierta medida. Las cirugías de bypass gástrico suelen provocar deficiencias de cobre y otros minerales. Consumir demasiado azúcar, beber demasiado café o alcohol y consumir edulcorantes artificiales como el aspartamo también pueden contribuir a la pérdida de cobre. Pero existe otro factor muy importante. Algunas personas que sufren de ciática pueden tener un problema genético relacionado con la absorción de cobre. Esto se relaciona con lo que se conoce como polimorfismos del ADN, que son variaciones genéticas que pueden dificultar la absorción adecuada de ciertos nutrientes. Se han identificado genes específicos que, cuando presentan alteraciones, aumentan la probabilidad de tener deficiencia de cobre. Los estudios también han asociado estos problemas genéticos con un mayor riesgo de síndrome del túnel carpiano y fracturas por compresión en la columna, porque el cobre también participa en la formación del tejido óseo. Todo esto es muy interesante, pero la pregunta más importante es: ¿qué puedes hacer al respecto? Existen 3 opciones prácticas. La primera opción es probar un soporte o faja de cobre. Puedes buscar en Internet soportes diseñados para la ciática. Estos suelen envolver la zona de la cadera y la parte superior del muslo, justo donde se origina el nervio ciático, y están recubiertos con cobre. Esto podría proporcionar alivio temporal. También existen parches y cremas con cobre que muchas personas encuentran útiles. La segunda opción es asegurarte de obtener suficiente cobre a través de la alimentación. Los alimentos más ricos en cobre incluyen hígado de res u otras vísceras, ostras, mariscos, chocolate oscuro sin azúcar, anacardos y carne de res alimentada con pasto. Estas son algunas de las mejores fuentes naturales para aumentar el cobre en la dieta. La tercera opción es la suplementación con cobre. Esto es importante porque puede ayudarte a corregir una deficiencia. Si tienes una debilidad genética que afecta la absorción de cobre, es posible que necesites cantidades mayores que las mínimas recomendadas. Mi recomendación es comenzar con 2 miligramos de cobre al día y aumentar gradualmente durante un periodo de un mes hasta llegar a 20 miligramos. Aumenta la dosis poco a poco, cada varios días, hasta alcanzar los 20 miligramos.
Es posible que necesites estas cantidades más altas temporalmente para que el disco vertebral comience a repararse y el sistema nervioso empiece a recuperarse. Después de un mes tomando 20 miligramos, puedes comenzar a reducir la dosis gradualmente y observar cómo te sientes. Si te sientes bien con una dosis menor, puedes mantener ese nivel. Si los síntomas regresan, podrías necesitar un poco más. Durante un periodo de 3 o 4 meses, intenta reducir gradualmente la dosis hasta llegar a aproximadamente 2 miligramos diarios para mantenimiento. El objetivo es proporcionar al cuerpo suficiente cobre para reconstruir el colágeno del disco y reparar el daño nervioso. Luego, encontrar la dosis de mantenimiento que te permita sentirte bien. Quiero dejar algo muy claro. Esta conexión con el cobre no significa que debas dejar de hacer estiramientos para la ciática. Los estiramientos siguen siendo importantes para aliviar la presión inmediata y mantener la flexibilidad. Pero si no abordas la posible deficiencia de cobre, solo estarás tratando los síntomas temporalmente en lugar de corregir la causa raíz. Los estiramientos te dan alivio hoy. El cobre puede ayudarte a sanar para el futuro y prevenir que el problema vuelva. Esto es especialmente importante para las personas mayores de 60 años. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para absorber nutrientes disminuye. Nuestro sistema digestivo produce menos ácido estomacal, que es necesario para absorber minerales como el cobre. Muchas personas mayores también toman medicamentos que pueden interferir con la absorción de minerales. Además, es más probable que hayamos experimentado décadas de estrés, dietas deficientes o uso de medicamentos que han agotado nuestras reservas de nutrientes. También es más probable que tengamos degeneración de los discos vertebrales relacionada con la edad. Eso significa que necesitamos aún más cobre para mantener el colágeno que queda en esos discos. Imagina que tu disco vertebral es como un neumático. Si la capa externa se está debilitando porque no tiene suficiente colágeno, ningún estiramiento va a reparar ese neumático. Necesitas reconstruir su estructura. El cobre ayuda a hacerlo al apoyar la producción de colágeno. Al mismo tiempo, si tus nervios están dañados por deficiencia de cobre, serán más sensibles y enviarán señales de dolor incluso con pequeñas presiones. El cobre también ayuda a reparar el daño nervioso y fortalecer la capa de mielina que protege los nervios. Por eso esta conexión es tan interesante. No se trata solo de aliviar el dolor temporalmente, se trata de sanar el problema subyacente. He visto pacientes que sufrieron ciática durante años, probando todo tipo de estiramientos, terapias y medicamentos sin obtener alivio duradero. Cuando finalmente abordaron su deficiencia de cobre, en cuestión de semanas o meses, su ciática mejoró significativamente o desapareció por completo. Sus discos, finalmente, estaban recibiendo los componentes necesarios para repararse. Hay otro punto importante. Si decides suplementar con cobre, también debes asegurarte de obtener cantidades adecuadas de otros minerales, especialmente zinc. Estos minerales deben mantenerse en equilibrio. Un buen suplemento multimineral puede ayudar. También puedes tomar cobre y zinc juntos en proporciones adecuadas. Generalmente se recomienda una proporción de aproximadamente una parte de cobre por 10 partes de zinc para mantenimiento. Sin embargo, cuando estás corrigiendo una deficiencia, puede ser necesario consumir más cobre temporalmente. También debes prestar atención a cómo se siente tu cuerpo mientras aumentas la dosis. Algunas personas pueden experimentar molestias digestivas leves si toman demasiado cobre demasiado rápido. Por eso recomiendo aumentar la dosis gradualmente. Si experimentas síntomas inusuales, reduce la dosis y aumenta más lentamente. Y por supuesto, si tienes alguna condición médica o tomas medicamentos, consulta con tu profesional de salud antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente en dosis más altas.
Aquí tienes un plan de acción sencillo. Primero, evalúa tu riesgo de deficiencia de cobre. ¿Consumes regularmente alimentos ricos en cobre como hígado o mariscos? ¿Estás tomando dosis altas de zinc, hierro o vitamina C que podrían reducir el cobre? ¿Tienes alguno de los factores de riesgo que mencionamos? Segundo, considera probar un soporte o parche de cobre para obtener alivio inmediato mientras trabajas en corregir la deficiencia. Tercero, aumenta el consumo de alimentos ricos en cobre en tu dieta. Cuarto, considera la suplementación con cobre comenzando con 2 miligramos y aumentando gradualmente hasta 20 miligramos durante un mes. Quinto, continúa realizando estiramientos para la ciática mientras abordas el componente nutricional. Y sexto, dale tiempo al proceso. La reconstrucción del colágeno y la reparación nerviosa no ocurren de la noche a la mañana. Necesitarás varias semanas o incluso algunos meses para observar los beneficios completos. Si encontraste útil esta información, dale me gusta a este video y compártelo con alguien mayor de 60 años que esté luchando con dolor del nervio ciático. Suscríbete al canal Bienestar y Fuerza Senior para recibir más consejos de salud basados en evidencia, diseñados especialmente para adultos mayores. ¿Has probado el cobre para tratar la ciática o el dolor nervioso? Déjanos un comentario abajo. Leemos cada mensaje y nos encanta conocer las experiencias de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Mantente activo, mantente informado y recuerda que tu salud es tu mayor riqueza. Este es el Dr. Javier Morales de Bienestar y Fuerza Senior. A veces la respuesta al dolor crónico no está en otro estiramiento ni en otra pastilla. A veces es simplemente un nutriente que tu cuerpo ha estado necesitando durante mucho tiempo. Aviso importante. Este video es solo para fines educativos y no constituye consejo médico. Siempre consulta con tu profesional de salud antes de comenzar cualquier nuevo suplemento, especialmente en dosis altas. Y si experimentas dolor ciático severo o que empeora, busca evaluación médica para descartar condiciones más graves.